del hermano Agustín no es indefinido el tiempo, pero esto en 45 minutos más o 40 ya se va a acabar y tenemos que otra vez conectarnos. Bueno, vamos a poner el servicio delante de Dios Padre. Ponemos ese servicio, Señor, a través de Zoom, de la reunión de mujeres delante de ti, Señor. Para que tú obres, Señor, tú protejas todo lo que vamos a hacer, todo el servicio bajo tu control, Señor, de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por esa oportunidad, Señor, para conectarnos, Señor, aunque sea a través de esa tecnología que tú pones a nuestro alcance, Padre. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La primera intención es orar por los pastores, por el hermano Agustín y el hermano Norma, por su sanidad, con Salmo 92, del 12 a 15. A ver si puedes orar, hermanita, por favor. Salmo 92, ¿verdad? Ujú. Del 12 al 15 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Bendito Dios, en esta hora oramos por nuestro pastor Agustín y por nuestra hermana Norma. Te damos gracias primeramente por sus vidas, Señor. Te damos gracias porque los has llamado a tu presencia, Señor. Ellos conocen de tu palabra. Ellos te han obedecido, Señor. Ellos han sido justos delante de ti, Padre. Te damos gracias, bendito Dios, porque les has dado a conocer tu verdad y porque en todo momento, Señor, ellos han sido árboles plantados junto al río, Señor. Ellos han florecido, Señor. Ellos han dado el fruto conforme a tu palabra, conforme a tu bondad y tu misericordia, y ellos han permitido, Señor, que dentro de su hogar seas tú el que gobiernes. Bendito Padre, oro para que tú seas su fortaleza, para que tú seas el que les des ese vigor, Señor, en esta hora, para que tú seas el que les des esa justicia también que proviene por medio de tu Hijo Jesucristo. Que permitas, bendito Padre, que a ellos llegue la sanidad, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Y que permitas, bendito Padre, que en esta hora ellos puedan sentir ese consuelo, ese amor, ese abrazo de nuestro Padre Celestial. Ellos te necesitan en este momento, Señor. Y sabemos que donde están dos o más reunidos, Señor, en tu nombre, en medio estás tú. Creemos que tú nos escuchas, que tú inclinas tu oído en esta hora, Señor, para escuchar nuestra oración. Reconocemos, bendito Padre, que como hombres pecamos, que como hombres hacemos lo malo. Mas, sin embargo, Señor, te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo, el cual es el que nos justifica, Padre. Yo oro, bendito Rey, para que en esta hora tú traigas fortaleza, traigas paz, traigas sanidad, Señor, a los cuerpos de nuestro pastor Agustín y de nuestra hermana Norma, que quites todo cansancio, Señor, sino al contrario, que les des ese vigor, que tú les des las alas como las águilas, Señor, que tú permitas que ellos puedan tener esa fortaleza que proviene de ti, Padre. Te doy a ti la gloria y la honra. Asimismo, también te pido que tú proveas económicamente, físicamente y espiritualmente todo lo que ellos necesitan, bendito Dios, para que ellos puedan estar en este momento apoyándose como matrimonio. Yo te doy las gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ahorita con Filipenses 4, del 6 al 7. Vamos a orar para que haya paz y unidad en los matrimonios. El Espíritu Santo esté en medio de cada familia. Amén. Dice la palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre, pongo a todos los matrimonios de la iglesia, Señor, y también los que todavía
no creen, Señor, delante de ti, Señor, para que tú pongas paz y unidad en cada matrimonio, Señor, que tú pongas tu Espíritu Santo en medio de cada familia, Padre, que arrepentimiento, Señor, salvación, Señor, en los que todavía no te conocen, Padre, y en los que sí te conocen, Señor. Ayúdanos a ser personas y familias obedientes a ti, Señor, que los padres, los matrimonios, te obedezcamos y te sigamos, Señor, que nos cuidemos, nos guardemos en santidad, Padre, que los hijos también, que te busquen, Señor, que obedezcan a los padres, Señor. Bendice cada matrimonio, Señor, de la iglesia, Padre, y los que no te conocen, Padre, ayúdales, Señor, a llegar al conocimiento de tu palabra, Señor, a conocerse, Señor, tu grandeza, Padre, tu poder, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por lo que estás haciendo, Señor, a través de este servicio, Señor, a través de esos temas que tú nos vas instruyendo. En el nombre de Jesús, amén. La siguiente intención es orar para que los hijos puedan sujetarse a los padres. No haya rebeldía, salvación en los que no creen. Amén. Con Efesios 6, del 1 al 2. Hola, hermana Natalie. Qué bueno que sí se pudo conectar. Hola, hermana. Sí, bien, gracias a Dios aquí. Ahora no, ahora tuve cita, pero en la mañana, así que ahora sí pude conectarme. Sí, está bien, hermana. Si gusta ahora con Efesios 6, del 1 al 2, por los hijos. Ajá. Por ¿Quieres sujetarse a cita bíblica? Efesios 6, del 1 al 2. En la pantalla. Efesios En la 6. pantalla está. Voy. 6 del 1 al 2. Sí. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honrar a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Sí. Amén. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por este hermoso día. Gracias, Señor, porque nos permites despertarnos, el poder ver un maravilloso día que tú has creado, el poder glorificarte, Señor, a través, Señor, de esta predicación. Señor, yo te ruego porque tú sigas obrando en nuestras vidas y sobre todo te pido por este versículo que nosotros como hijos, Señor, honremos a nuestros padres, Señor, y que seas tú, Señor, derramando de tus bendiciones, porque a ti te agrada el orden que tú has impuesto. Al igual te pedimos por nuestros hijos, Señor, que también nos honren, Señor, adecuadamente, Señor, correctamente, Padre, que tú seas, Señor, su primer temor para que ellos, Señor, sean buenos hijos, Señor, sean obedientes, sean hijos que den un buen ejemplo, Señor, a los demás, sean testimonios, Señor, para aquellos que no te conocen, Padre, y que aún también nosotros como padres seamos también, Señor, esos buenos padres, Señor, que eduquemos, Señor, correctamente bajo tus estatutos a nuestros hijos, para que ellos no se pierdan, sino al contrario, te busquen a ti, Señor, que nosotros seamos ejemplos para ellos, para que ellos también no sean desobedientes, no sean rebeldes, porque muchas veces también como padres cometemos errores, Señor, pero sabemos que tú eres bueno y te pedimos por nuestros hijos, por nuestros padres, Señor, para que tú traigas esa bendición desde lo alto, Señor, y para que todo se lleve en orden y decentemente como a ti te agrada. Guíanos en tu Espíritu Santo, Señor, para seguir creciendo cada día más, Señor, para tener una comunión contigo, porque en esa comunión es como tú nos enseñas a comportarnos, es como tú nos enseñas a ser obedientes, Padre, a no amar el mundo, Señor, sino amar más lo tuyo, Señor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias por tu bendición, gracias por los hijos que tú nos has dado, Señor. Gracias porque sabemos, Padre, que tú nos has bendecido grandemente con ellos, Padre. Enséñanos a guiarlos, Señor, correctamente, Padre, y enséñanos, Señor, a ser obedientes siempre a ti. A ti te honramos y te glorificamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Ya? No la veo. Hermanita Daisy.
Aquí estoy. Ajá. Y puede orar para que haya abundancia de provisión en todas las casas de nuestros hermanos para Ujú. poder compartir con Génesis 27, 28. Génesis 27, 28 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bendito Dios, te damos gracias primeramente, Señor, por tener en el corazón el haber creado al hombre. El haber creado al hombre a tu imagen y a tu semejanza, Señor, así como a la varona. Gracias, bendito Dios, porque tú nos has dicho y nos has bendecido, Señor, con esta palabra en donde bendijiste primero a Adán y a Eva, y por medio de ellos, Señor, también nos has bendecido a nosotros. En ella nos dice que fructifiquemos y que nos multipliquemos, Señor, que llenemos la tierra, que tenemos que sojuzgarla, Señor, y que señoreamos en los peces del mar, en las aves de los cielos. Te damos gracias, bendito Padre, porque verdaderamente vemos que en tu palabra, en tus propósitos, Señor, para nosotros como hijos tuyos, nunca está el tener carencias, Señor, ni el perder alguna cosa, Señor, sino al contrario. Tu palabra, Señor, en todo momento, bendito Dios, es para bien para nosotros, para los que conforme a tu propósito somos llamados, bendito Dios. Te pedimos, bendito Padre, conforme a esta palabra, para que tú seas trayendo esa provisión económica, Señor, a todos y cada uno de los hogares de mis hermanos en Centro Cristiano Villa de las Flores y aún de tu iglesia, Señor, de tus hijos, Padre, que todos y cada uno de nosotros podamos tener esa provisión abundante, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, Padre, porque tú eres el rey, el dueño de la plata, el dueño del oro, Señor, y nosotros somos tus hijos y sabemos que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Oramos, bendito Dios, para que tú seas el que nos des la sabiduría necesaria, Padre, para que podamos administrar aún lo que ya nos has dado, aún lo que nos das todos los días y lo que estás por darnos. Bendito Dios, creemos en un Dios que nos proviene, nos provee de abundancia, Señor, de pan, abundancia de aceite, Señor. En tu palabra dice que la tinaja, la vasija no escaseará, Señor, el aceite no escaseará, Padre. En tu palabra dice que no faltará ni aceite ni sal en nuestro hogar, Padre, y nosotros lo creemos, bendito Dios. Creemos en la provisión que proviene de lo alto, de la provisión que proviene por medio de tu Espíritu Santo, asimismo de tu provisión en espíritu, Señor, en palabra, en obra, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú eres Rey, porque en todo momento tienes cuidado de nosotros, Señor, y porque no permites que en nuestros hogares falte absolutamente nada, Señor, pero principalmente que no falte tu palabra, que no falte tu presencia, que no falte tu misericordia y tu gracia. Te damos a ti la gloria y la honra, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, era Génesis 27, verso 28. Dice, Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Bueno, está bien. Vamos a la siguiente intención. Vamos a orar por nosotras para que en el tiempo de receso del servicio de mujeres sigamos perseverando en oración. Amén. Bueno, Colosenses 4, 1 al 2 dice Colosenses. Colosenses 4, Colosenses 1 y 2. Dice la palabra, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Padre, te pedimos, Señor, que tomes control del tiempo de receso, del servicio de mujeres, Señor, que tú pongas en nosotros, en nuestros corazones, Señor, seguir buscándote a través de la oración y dando acciones de gracias, Padre. Que sigamos sirviéndote, Señor, y busquemos lo que es recto, lo que es justo, Señor, delante de ti, Padre. Que en ese tiempo no nos enfriemos, Padre, sino que sino que perseveremos, Padre, que nuestro corazón, Señor, se incline más hacia ti, Padre, que no sea parte de ti, Padre. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo
y nos guíes, Señor, en nuestra vida espiritual, Señor, en vida, en familia, Padre. Bendice a cada una de las mujeres que estamos en el curso, Padre, de mujeres, Señor. Gracias te damos por la vida de cada una de ellas, Señor, y que tú obres, Padre, en las familias con bendición abundante, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahorita vamos a poner unas canciones, unas alabanzas, dos alabanzas que Caro va a poner y después vamos a ir a la palabra. ¿Dónde? Ah, es que no veo. Ajá. Algo así que sí podemos cantar. Eso es lo que sí podemos cantar. ¿Escucha? ¿Sí escucha? ¿Sí escucha? Sí, sí se escucha. Aún siguen compartiendo porque ya no escucho nada. No se escucha. Hermana Debbie, no se escucha nada, Caro. Está tu micrófono apagado. ¿Qué pasa? ¿Sí se escucha o no se escucha? Bueno, te escucho a ti, pero la canción no. ¿Se detuvo? ¿Nunca la escucharon? Ma- Ah, bueno. A ver, voy a volver a compartir son. ¿Ahora se escucha? Sí, ahora sí. Sube un poco más el volumen. Estamos aquí reunidos en un mismo sentir, como en Pentecostés, en unidad de corazón. Anhelamos la promesa como fuego abrasador, que tu espíritu descienda
porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por tu sangre, libres soy, que somos libres por su sangre, libres soy, libres soy. Hoy venimos ante ti con sencillo corazón, las manos levantar y su nombre celebrar. Junto a ti quiero vivir, paz
paso a paso caminar y al mundo proclamar su grandeza y majestad. Solo a tu lado siempre quiero estar, quiero gritar, mi vida no es igual. Tú transformaste en gozo mi dolor, mi vida pertenece a ti, Señor. Tuyo es mi corazón, tuyo es mi corazón. Hoy venimos ante ti con sencillo corazón, las manos levantar y su nombre celebrar. Solo a tu lado siempre quiero estar, quiero gritar, mi vida no es igual. Tú transformaste en gozo mi dolor, mi vida pertenece a ti, Señor. Tuyo es mi corazón, tuyo es mi corazón. Tuyo es mi corazón. Las promesas del Señor mías son, 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 las promesas del Señor mías son. Solo a tu lado siempre quiero estar, quiero gritar, mi vida no es igual. Tú transformaste en gozo mi dolor, mi vida pertenece a ti, Señor. Tuyo es mi corazón, tuyo es mi corazón, tuyo es mi corazón, tuyo es mi corazón. Ya está. Padre, gracias te damos por ese tiempo de alabanza, Señor. Gracias porque tú te haces presente, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanitas, en unos minutos, poquitos minutos, se va como 4 minutos. En menos de 4 minutos se va a terminar Zoom. Lo que vamos a hacer es, vamos a salir y otra vez entrar de una vez, ¿no? Sí, sí. Por favor, para que no haya interrupción en la padre. A mi hermanita Daisy delante de ti, que le toca compartir, Señor, sobre el tema de escribir. ¿Cuál es el plan de Dios en el matrimonio? Padre, te pedimos que bendigas a mi hermana, que le des abundancia de palabras, Señor, de parte tuya, Señor, y le des esa habilidad para poder compartir tu palabra, Señor, que esa palabra dé fruto en cada una de nosotros, Señor, en las que estamos en ese momento conectadas, Padre, y en las que se van a conectar después, Padre, para escuchar el mensaje, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendice a mi hermana Daisy. Provéele, Señor, de todo lo que necesita para que pueda seguir en la alabanza y bendice a sus hijos, a su esposo, Padre, para que todos se encuentren en buena salud, Señor, y con esa abundancia que tú nos
prometes, Padre. Gracias te damos, Señor, por su vida en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, mi hermana Daisy. Amén. Bueno, pues le damos gracias a Dios porque pues ahora también terminamos este trimestre. Jesús, por favor, ayúdale a tu hermanita, por favor. Terminamos este trimestre ya con este tema. Vamos a tener, como dice nuestra hermana Debbie, ese tiempo de descanso, de alguna manera de prepararnos para el siguiente trimestre, para que podamos seguir también aprendiendo día con día lo que Dios quiere enseñarnos. El día de hoy vamos a ver el tema de cuál es el plan de Dios para el matrimonio. Y pues sabemos que plan es prácticamente lo mismo que propósito. Entonces nosotros vamos a ver el día de hoy el propósito de Dios, ¿vale? Para el matrimonio. ¿Qué es lo que tiene Dios para nosotros? ¿Por qué Dios formó esa institución? ¿Por qué es que Dios nos llamó a que viviéramos un matrimonio? Bueno, vamos a ver la primera cita, que es Mateo 19:6. Mateo 19:6 dice de la siguiente manera. Esta es nuestra cita base. Dice, aquí así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, como les decía, Dios tiene propósitos para todos y cada uno de nuestros matrimonios. Dios tiene propósito aún individualmente dentro de la iglesia, pero el propósito que tiene Dios para el matrimonio es fundamental, ya que este propósito pues nos va a ayudar a tener una mejor sociedad. Ajá. Bueno, la palabra propósito significa determinación firme de hacer algo. Ajá. También significa objetivo que se pretende alcanzar. Ese es el significado de propósito, determinación firme de hacer algo y objetivo que se pretende alcanzar. Vamos a Romanos 9:11. Y la cita de Romanos 9:11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ajá. Entonces vemos que el propósito de Dios proviene de Dios. Dios es el que va a suplir todas las necesidades para que nosotros podamos cumplir ese propósito. Dice que aún no habíamos nacido, aún no habíamos hecho ni bien ni mal, y Él ya nos había elegido para un propósito. Ajá. Es lo mismo que pasa con los matrimonios. Dios tiene esa determinación firme, ajá, el cual pretende alcanzar por medio del matrimonio. En el corazón de Dios jamás ha estado ni estará el que nosotras como sus hijos suframos el matrimonio, ajá, sino por el contrario. Dios desea que vivamos en paz, amor, comprensión mutua, ¿sí? Es evidente que Dios creó al matrimonio para bien, para hacernos felices, para promover una sociedad más saludable y para producir sanidad a nuestras vidas. Ajá. Vamos a Proverbios 18:22. Vamos a estar revisando bastantitas citas. Proverbios 18:22. En su palabra dice, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia del Señor, ¿sí? Pero si lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, dice, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor de Dios. Así como en un principio cuando el Señor nos hablaba en su palabra que decía que Él creó el cielo, el mar, la tierra, que Él creó todo lo que podemos ver, al final siempre decía que todo había salido bien, que todo era para bien. Así lo mismo es el matrimonio. Todo es para bien.
El matrimonio inicia desde que el varón y la mujer hacen ese pacto delante de Dios y de la iglesia como testigos. El matrimonio es un pacto, no es un contrato que se puede romper por cualquier circunstancia. Ajá. Vamos a revisar la cita de Mateo 19:6, que es nuestra cita base que ya habíamos leído hace un momento, en la que nos dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ajá. El pacto es un juramento y un compromiso eterno. Es por esta razón que la unión libre no cumple con los principios de un pacto. Ajá. Cuando nosotros vamos a hacer ese pacto delante de Dios, nos acercamos hacia un altar. Estaba escuchando varias enseñanzas acerca del propósito de Dios en el matrimonio, y uno de ellos decía que cuando nosotros nos acercamos a hacer un pacto de matrimonio, nos presentamos delante del altar para hacer ese pacto delante de Dios, ¿sí? Normalmente cuando Abraham, cuando Isaac, cuando Jacob iban a hacer un sacrificio, lo primero que hacían era hacer ese altar para Dios, y sobre ese altar se hacía un sacrificio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos hacia el altar, nos acercamos al altar para hacer ese pacto delante de Dios, estamos haciendo un sacrificio. ¿Qué quiere decir? Nos vamos a sacrificar a nosotros mismos por la otra persona. Ajá. Ese pacto significa mi felicidad o tu felicidad a costa de la mía. ¿Ok? Entonces, si nosotros entendemos esto, vemos que el pacto no es algo que se rompe o algo que podemos quitar o hacer a un lado por nosotras mismas. Más bien es un pacto eterno que hacemos delante de Dios, ¿sí? Y la iglesia es testigo de ese pacto. Ajá. Entonces, pacto significa tu felicidad a costa de la mía. Ajá. Entonces, nosotros que ya hicimos o ya llegamos a ese pacto, sabemos que muchas veces nosotras como mujeres o como dentro del matrimonio, uno de los dos siempre debe de ceder, porque si no, hay muchos pleitos, muchas disoluciones. Ajá. Vamos a leer primera de Juan 4, del 11 al 2. Primera de Juan 4, del 11 al 12. Dice: amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Que nuestro cónyuge tiene que ver a Dios reflejado en nosotros. Dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ajá. Ese es el pacto, ese es el matrimonio. Cada uno de nosotros, cuando llegamos a tomar la decisión de llegar a un matrimonio, tenemos que ser conscientes que vamos a vivir ya con una persona y que no nada más es de decir: ay, pues para ver para ver si funciona. Ajá. No, es un pacto y no se rompe con nada. Ajá. El matrimonio también es la base para las futuras familias, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Dios, matrimonio, familia, ¿sí? Nosotros que ya conocemos de la palabra de Dios y que en este caso, por ejemplo, Caro, que está dentro de una familia cristiana, tiene que llevar esta base, ¿sí? Dios, matrimonio y posteriormente familia, ¿sí? En este día estamos estudiando cuál es el propósito de Dios para el matrimonio. Sí, como siempre, en las enseñanzas que he dado, vamos a llevarlo por puntos. Ajá. El punto número 1 del propósito de Dios para un matrimonio es
para reflejar la imagen de Dios. ¿Sí? Ese es el primer propósito que Dios tiene para el matrimonio. Que cada uno de los matrimonios reflejemos la imagen de Dios. Y vamos a ver la cita, que es Génesis 1, del 26 al 27. Génesis 1, del 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Sí? En el versículo 26 dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿A imagen de quién creó Dios al hombre? A imagen de Dios Padre, a imagen del Hijo y a imagen del Espíritu Santo. Es por eso que Dios desea que su imagen se muestre dentro del matrimonio, ¿sí? La palabra semejanza es la cualidad de compartir características comunes entre dos o más personas, así como ideas en común. Ajá. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Dios nos ha dotado de una capacidad creadora, así como Dios. Dios también tiene la misma capacidad creadora, ¿sí? Esto es la inteligencia. También nos ha dotado de voluntad, libertad y capacidad de amar, así como de perdonar, ¿sí? Nos ha dado misericordia, así como la capacidad de vivir en familia. Todo esto Dios también lo tiene y esto es lo que nosotros tenemos que reflejar dentro de nuestro matrimonio. Ajá. Tenemos que reflejar el amor de Dios dentro de nuestro matrimonio, así como la capacidad de perdonar y de tener misericordia. Ajá. Vamos a leer la cita de Juan 15. Juan 15 y vamos a leer del 13 al 17. Dice en su palabra, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, y si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Dios nos está dando la capacidad dentro del matrimonio de amarnos, de perdonarnos, de tener misericordia. Ajá, pero Dios quiere que nosotros reflejemos eso en nuestro matrimonio, que nosotros reflejemos a imagen y semejanza de Hijo, del Padre, del Espíritu Santo, que nosotros reflejemos quién es Dios, ¿sí? Dios es amor, Dios es fiel, Dios es amable, Dios es... Podemos decir muchas características acerca de Dios. Y todas esas características que Dios tiene, tenemos que esforzarnos nosotros dentro del matrimonio para reflejarlo, para poder reflejar la imagen de Dios dentro de nuestro matrimonio. ¿Sí? Punto número 2. El propósito de Dios para el matrimonio también es el compañerismo. Ajá. Y vamos a leer la cita de Génesis 2, del 18 al 23. Génesis 2, del 18 al 23. Y dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar.
Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Dios buscaba darle al hombre una ayuda idónea, alguien con quien compartir triunfos, fracasos, tristezas, alegrías, ideas, deseos y proyectos. Una persona ideal para que tanto el hombre como la mujer crezcan mutuamente. Yo recuerdo que cuando antes de casarme, yo era una persona totalmente diferente. Cuando yo me casé, como que al momento de casarnos se complementa tanto la pareja que tanto uno como el otro cambia, ¿sí? Ya sea para bien o ya sea para mal, porque también como dice en la palabra, ¿no? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye, ¿no? Pero normalmente cuando estamos en matrimonio siempre buscamos cambiar para bien. ¿Por qué? Porque deseamos agradar a la persona con la cual ya formamos ese matrimonio. Deseamos agradarla en lo más posible, ¿sí? Agradarlo en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, en nuestra manera, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos. Buscamos estar en un mismo sentir, buscamos pues hacerlo mejor para que dentro de nuestro matrimonio todo esté en paz. Entonces, eso es lo que buscaba Dios para nosotros, eso es lo que busca Dios para nosotros, que nos complementemos como matrimonio, que nos complementemos y que seamos una buena ayuda para nuestro cónyuge, para nuestro compañero. Dios quería darle a Adán una persona ideal para que tanto el hombre como la mujer crezcan mutuamente. Vamos a ver Eclesiastés 4. Eclesiastés. Eclesiastés 4 y vamos a leer del 9 al 12. Dice en su palabra, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Es por eso que les daba una base, que era Dios, matrimonio y familia. Es por eso que Dios tiene que estar en medio de nuestro matrimonio. Aquí dice que cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Estamos hablando de varón, varona y Dios en medio de nosotros. Ese cordón no se va a romper tan fácil. Ajá. Entonces vemos que somos un apoyo, que Dios nos ha creado en matrimonio para que seamos un apoyo mutuamente, para que crezcamos, para que podamos ser una ayuda, para compartir, para que podamos pasar juntos tanto triunfos, fracasos, tristezas, alegrías, ideas, deseos y proyectos. El varón como la varona han sido creados para complementarse el uno con el otro, no solo para satisfacer y cumplir sus necesidades. Adán describió a Eva como carne de su carne y hueso de sus huesos. Entonces Dios mandó que así es como nos tenemos que amar. Amemos al cónyuge como a nosotros mismos. Y eso lo dice en Efesios 5 del 28 al 30. Efesios 5 del 28 al 30.
Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ajá. Así como Cristo ama a la iglesia, así es como nosotros tenemos que amar a nuestro cónyuge. Ujú. Bueno, el tercer punto por el cual Dios creó o tiene un propósito para el matrimonio es la unión. Ajá. Ese es el tercer punto, la unión. Y vamos a revisar la cita de Lucas 11:17. Lucas 11:17. Vamos a leer la segunda parte y dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Ujú. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Dice, uno de los propósitos fundamentales de Dios para el matrimonio es que los cónyuges vivan unidos, no solamente físicamente, sino también espiritualmente y emocionalmente. Ajá. Vamos a revisar la cita de Génesis 2:24, en donde Dios nos manda que hagamos esto. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios quiere que haya unión dentro de los matrimonios. Ujú. Es por eso que necesitamos un mismo yugo. Recuerden que en clases pasadas también habíamos hablado del yugo desigual, ¿sí? Si nosotros queremos unión dentro de nuestro matrimonio, no podemos unirnos a un yugo desigual. Vamos a poner un ejemplo muy fácil. Si mezclamos negro con blanco, nos va a dar gris. Pero si mezclamos blanco con blanco, va a ser blanco. Si mezclamos negro con negro, va a ser negro. El problema ahorita de la sociedad es que la mayoría de las parejas o de las iglesias cristianas o de nosotros como hijas de Dios, buscamos unirnos a un yugo desigual. ¿Por qué? Porque me enamoré, porque yo voy a tratar de cambiarlo, porque yo voy a tratar de que busque a Dios. Y sí, puede ser que sí sea así, mas sin embargo, lleva un proceso duro, un proceso muy difícil, un proceso que a la larga te hace sufrir y te hace desgastarte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros pues ya nos encontramos dentro de un matrimonio, pero hay muchas jóvenes que ahorita están en esa circunstancia en la que están buscando a lo mejor ya casarse o ya desean casarse y a veces se desesperan porque no encuentran a su ayuda idónea, se desesperan porque no encuentran a esa pareja, ¿no? Entonces dicen, pues ya, lo que caiga, lo primero que llegue, ¿no? Y eso no es así, tienen que esperar el tiempo de Dios. ¿Para qué? Para que dentro de ese matrimonio haya unión. Ajá, y pase lo que dice en su palabra, que dice que van a dejar a su padre y a su madre y se van a unir a una sola pareja. Ajá. Dice, bueno, este fue un ejemplo muy, muy básico, muy sencillo, pero realmente habemos muchos matrimonios que no tenemos un mismo sentir dentro de nuestro matrimonio. Ajá. ¿Por qué? Porque aunque vivimos con Dios, a la misma vez también vivimos sin Dios. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los matrimonios también hay un cónyuge que está buscando a Dios de todo su corazón, de todo su espíritu, de toda su alma, pero también hay uno que sí lo busca, pero muy poco, o tiende a no hacerlo constantemente, o lo busca a su manera o a su forma de ser. Ajá. Dentro del matrimonio no debemos de vivir juntos y tomar decisiones totalmente diferentes, ¿sí? Siempre debemos de tratar de que dentro del matrimonio las decisiones que se toman tienen que ser conforme a un mismo sentir, conforme a un mismo pensar,
Ajá, conforme a un mismo deseo y conforme a una misma necesidad. Cuando nosotros hacemos esto, Dios bendice esos pensamientos. ¿Por qué? Porque estamos tomando decisiones en unidad, ajá, como matrimonio, como pareja, ¿sí? Vamos a revisar la cita de Amos 3:3. Amos 3:3. Bueno, ya la tienen ahí, ¿verdad? Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Se imaginan cómo van a estar los dos? Uno va a querer ir a la derecha, otro va a querer a la izquierda, uno va a querer blanco, otro rojo, otro va a querer café y otro va a querer té. Entonces todo va a ser totalmente, pues, un caos, porque incluso para preparar dos comidas es difícil, ¿no? Porque yo voy a comer una cosa y él no quiere eso que vamos a comer, entonces él quiere otra cosa, entonces se necesita de preparativos, de tiempo, de esfuerzo. Entonces, no solamente es decir, vamos a casarnos, sino es realmente desear tanto el uno como el otro estar en un mismo sentir, ¿no? En un mismo pensar, un mismo propósito. Ajá. Vamos a leer también Mateo 18:19. Mateo 18. Y vamos a leer el 19. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho, porque mi Padre que está en los por mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos que si como matrimonio estamos en un mismo sentir, en un mismo propósito, en una misma necesidad, ¿sí? En un mismo deseo, Dios va a bendecirnos. ¿Por qué? Porque nos vamos a poner de acuerdo aquí en la tierra. Ajá. Y Dios va a escuchar nuestra oración y Dios va a cumplir, ajá, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros anhelamos. Claro, siempre y cuando sea conforme al propósito de Dios. Ahora, recordemos una cosa. Dios siempre ha querido unir de alguna manera, de unir a Cristo con la iglesia, de unir el varón con la varona, de unir a Dios, la relación que hay de Dios con el hombre, Él busca unir. Pero recordemos que el enemigo busca separar, busca destruir. Entonces, la unión dentro de nuestro matrimonio es fundamental, porque si no vamos a unir, entonces vamos a separar, vamos a destruir. Uh-huh. Bueno, el cuarto propósito del matrimonio es la procreación. Uh-huh. Vamos a Génesis 1, vamos a leer el 27 y el 28. Por favor. Génesis 1, 27 y 28. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Uh-huh. Dios desea que procreemos hijos dentro de familias estables. Volvemos a la base. Dios, matrimonio, familia. Ajá. El matrimonio requiere tiempo para planificar, para aprender a ceder cuando no estamos de acuerdo e incluso para generar una buena convivencia, así como estabilidad. ¿Qué quiero decir esto? Dios desea que procreemos hijos dentro de familias estables. La palabra de Dios nos recomienda que primero nos conozcamos, nos casemos, ¿sí? Y después que vivamos juntos un tiempo para después procrear, ¿sí? Todas y cada una de nosotras que ya vivimos un matrimonio en sí, sabemos que formar una familia o un matrimonio estable no es fácil. ¿Por qué? Porque los primeros años de ese matrimonio tenemos que aprender a convivir juntos,
tenemos que aprender a vivir juntos, a dormir juntos incluso, porque no estamos acostumbrados a dormir con otra persona. No, por ejemplo, en mi caso, yo cuando era soltera, yo me acostaba y me tapaba hasta la cabeza y solamente así me dormía. Y si no me tapaba hasta la cabeza, no podía dormir. Entonces, cuando yo me junté con mi varón, las primeras noches fueron así como que no podía yo dormir. ¿Por qué? Porque no me acomodaba, sentía que no cabía, me acaloraba. Entonces, hasta eso es difícil. Tienes que acomodarte, tienes que acostumbrarte a que ya no vives tú sola, sino que ya vives con otra persona. Entonces, cuando Dios nos dice que tenemos que procrear o que tenemos que procrear hijos, Dios nos pide que primero tengamos un matrimonio estable, ¿sí? En este caso, pues el consejo es para Caro. Ya nosotros ya lo hicimos, ya nosotros ya pasamos por eso. Incluso yo en mi caso, primero nos juntamos y ya luego nos casamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no conocíamos de la palabra. Pero, por ejemplo, ahorita Caro todavía tiene esa oportunidad de decir, no, primero Dios, después mi matrimonio y después mi familia. Sí, ella puede planificar eso. Ajá, y eso es de bendición para ella. El matrimonio requiere tiempo para planificar, para aprender a ceder cuando no estamos de acuerdo e incluso para generar una buena convivencia, así como estabilidad. Ajá. Los primeros años en matrimonio son para adaptarse el uno con el otro, así con el tiempo formar una familia estable. Dios desea que planifiquemos así procrear hijos anhelados y así formar una familia estable a base de los valores, así como del amor de Dios. ¿Sí? Primero que tenemos que hacer un matrimonio estable. Teniendo ese matrimonio estable, ahora sí podemos planificar cuántos hijos queremos tener. Pero no solamente es planificar cuántos hijos vamos a tener, sino planificar si realmente tenemos para su educación, para su alimentación, si realmente podemos mantenerlos tanto físicamente, espiritualmente y económicamente. ¿Sí? Entonces, eso es planificar. ¿Sí? Es por eso que Dios nos dice que a la hora de planificar, primero tenemos que tener una familia, un matrimonio estable. Ajá. Punto número 5, perdón. Dios quiere que haya orden dentro del matrimonio. Dios quiere que haya orden, ¿sí? En su palabra, en Génesis 28, Génesis 1:28, que fue el que acabamos de leer también, dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Primero nos dice, fructificad y multiplicaos, que es lo que estábamos hablando ahorita, ya tener esa planeación de cuántos hijos vamos a tener y tenemos que hacerlo sabiamente. Ajá. Sojuzgar la tierra, dice que tenemos que sojuzgar y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto quiere decir someterla, dominarla, controlarla, tener autoridad y orden. Ajá. Esto primeramente tiene que estar en los cónyuges. ¿Qué quiere decir? Ese orden debe de estar primero en varón y varona. Ajá. Para que haya ese orden y esa autoridad. Y ese mismo orden y esa misma autoridad sea para con los hijos. Uh-huh. Ya nosotros ya pasamos por esa etapa. Ya no podemos regresarnos y decir, vamos a hacer como que te vas y nos volvemos a juntar y volvemos a planear y volvemos a ver cuántos hijos vamos a tener y todo eso. Ya no podemos hacerlo. Mas, sin embargo, Dios desea que haya un orden dentro de nuestro hogar. Uh-huh. Vamos a ver Primera de Timoteo 3:12. Primera de Timoteo 3:12. Y dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa. ¿Sí? Tenemos que desarrollar un orden en nuestro hogar.
¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso el varón tiene que ser sacerdote, tiene que ser cabeza, ajá, de nuestro hogar. Dios desea que el hombre gobierne su casa. Ajá. Si el hombre no gobierna su propia casa, como lo dice aquí en la palabra, no puede gobernar la casa de Dios. Si el varón no entiende esa función, todo estará en desorden. Ujú. La esposa es ayuda idónea y el varón no debe delegar esa función a la esposa. ¿Sí? La esposa complementa y apoya, pero el líder es el varón. Ajá. Mujer respetando el liderazgo del varón, las mujeres no gobernando su casa, ¿sí? Y tampoco no puede haber el matriarcado. Ujú. El orden de Dios tiene que ser hijos sometidos a Dios, a papá y a mamá. Ese es el orden que Dios quiere que nosotros llevemos dentro de nuestros hogares, ¿sí? Sabemos que hoy por hoy varios de los matrimonios cristianos, pues normalmente va uno a la iglesia y el otro no va, ¿sí? O uno conoce de la palabra y el otro no conoce de la palabra. Mas, sin embargo, como lo veíamos también en otros estudios, poco a poco tenemos que tener esa paciencia para que el varón vaya tomando ese servicio que Dios ya le ha dado dentro del hogar como sacerdote, como cabeza del hogar. Ajá, para que poco a poco llegue la bendición a nuestro hogar por medio del orden que Dios quiere que tengamos. Número 6, testimonio. Como resumen, el punto número 1 fue para reflejar la imagen de Dios. Punto número 2 fue compañerismo. Punto número 3, la unión dentro del matrimonio. Punto número 4, procreación. Punto número 5, orden. Y ahorita vamos a ver el punto número 6, que es testimonio. Y vamos a leer la cita del Salmo 119. Salmo 119, 2. Dice en su palabra: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Sí? Muchas veces a lo largo de todo este estudio de matrimonio hemos hablado del testimonio de los padres hacia los hijos, de cómo es que nosotros tenemos que dar ese testimonio dentro de nuestro matrimonio para que otros matrimonios o otras personas que desconocen de la palabra se acerquen y vengan y deseen lo mismo que nuestro matrimonio tiene. Es por eso tan importante también este punto, ya que los hijos aprenden todo lo que pasa dentro de casa, tanto lo bueno como lo malo, del matrimonio. Lo que vean, eso lo van a reproducir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ellos ven que papá le pega a mamá, que papá se enoja muy fácilmente, que mamá no tiene paciencia, que pasan muchas circunstancias dentro de casa, ¿sí? Y sabemos que ninguno de nosotros somos perfectos. Entonces todos y cada uno de nosotros buscamos ser lo mejor o buscar o dar ese testimonio dentro de nuestro hogar, pero a veces no es posible. ¿Por qué? Porque las circunstancias, las necesidades, todo lo que pasa dentro del hogar, a veces lejos de ser paz, es un caos total. Y es por eso que nosotros tenemos que tratar que dentro de nuestro matrimonio se cree ese testimonio para que nuestros hijos no repitan lo que nosotros estamos viviendo dentro del matrimonio, ya sea lo bueno o ya sea lo malo, porque incluso pues cada uno de ellos van a llevar un matrimonio completamente diferente a nosotros. Entonces, si ellos ven cosas malas van a volver a repetirse, a reproducirse, ¿sí? El matrimonio por eso fue creado para dar testimonio, ¿sí? Últimamente, ahorita los jóvenes ya no quieren casarse, ya no quieren buscar un matrimonio. ¿Por qué? Porque ven la vida que tienen dentro de la familia, ven la vida que llevan sus papás, ven cómo se llevan, cómo se golpean, cómo se tratan. Entonces los jóvenes dicen, no, pues yo no quiero eso, yo no quiero vivir con una persona con la cual no me entienda, o que no quiero sufrir, ¿no? Con una persona que es borracha, que toma, que sale, que no llega dentro de 3 días. Entonces, es por eso tan importante el testimonio. Y me gustó mucho esta palabra,
Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Nosotros como cristianos tenemos que buscar a Dios de todo nuestro corazón. No debe de ser solamente los domingos. Nuestros hijos deben de ver, o nuestro cónyuge, si no es creyente, debe de ver en nosotros ese anhelo de buscar la presencia de Dios todos los días, para que a él también vengan esas ganas de buscar a Dios y de guardar ese testimonio al igual que nosotras. Punto número 7. Otro propósito de Dios para el matrimonio es mostrar la gracia de Dios. Mostrar la gracia de Dios. En el matrimonio, y esto es semejanza de la relación de Cristo con la iglesia. Bueno, entre cónyuges se hace un pacto delante de Dios y del hombre. Dios también hace un pacto de gracia con su iglesia. Y eso lo vamos a ver en Efesios 4:7. Efesios 4:7. Y Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, ¿sí? Entonces, así como nosotros hacemos un pacto de matrimonio con nuestro cónyuge, así Dios hace ese mismo pacto con nosotros, con la iglesia, ¿sí? Y ese pacto es de gracia. Cuando nosotros confesamos a Jesús como Señor y nos arrepentimos con convicción, Dios nos arropa con el pacto de gracia. Vamos a ver Romanos 10:9. Romanos 10:9 y 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando nosotros venimos a Dios, nos arrepentimos, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él hace un pacto con nosotros y ese pacto es de gracia. También vamos a revisar la cita de Romanos 3:23. Como les decía hace un rato, no somos perfectos, todos tenemos errores, todos aún estamos siendo pues limpiados por nuestro Dios, todos estamos, somos vasijas, estamos en las manos del alfarero. Y dice en su palabra, en Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios hace ese pacto con nosotros por medio de Jesucristo, para que nosotros podamos recibir ese regalo no merecido por medio de la gracia. Cuando nosotros nos arropamos bajo la gracia, encontramos, fíjense, este punto es muy importante, si pueden anotarlo. Cuando nos arropamos bajo la gracia de Dios, encontramos, punto número 1, perdón. Encontramos perdón, y esto lo encontramos en Romanos 6:23. Que es la cita que acabamos de leer ahorita, Romanos 6:23. ¿Sí? También cuando nos arropamos bajo la gracia, encontramos justificación. Justificación. Y esto lo encontramos en Romanos 3, del 23 al 25. Romanos 3, del 23 al 25. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado. Entonces, cuando nos arropamos debajo la gracia de Dios, encontramos perdón, encontramos justificación. También encontramos
paz con Dios. Y esto lo podemos ver en Romanos 5 y vamos a leer del 1 al 2. Romanos 5, del 1 al 2. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En este pacto de paz también encontramos algo muy importante, que es, dice que este pacto nos libera de la acusación. Y esto lo vemos en Romanos 8, y vamos a leer 33 y 37. Romanos 8, del 33 al 37. Dice en su palabra, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, el mismo pacto que Dios hizo con su iglesia es prácticamente lo mismo que nosotros hacemos como pacto dentro de nuestro matrimonio. En nuestro matrimonio debe de haber perdón. En nuestro matrimonio debe de haber justificación, debe de haber paz entre nosotros, entre cónyuges, ¿sí? Y debemos de ser libres de cualquier acusación, ¿sí? Ese es el pacto que Dios hace con su iglesia y es algo hermoso porque vemos que nosotros cuando nos arrepentimos, cuando venimos a Dios con ese arrepentimiento genuino, Él nos perdona, Él nos justifica y nos permite tener paz con Dios y aún así también nos libera de esa acusación, ¿sí? La gracia de Dios se trata de arrepentimiento genuino y transformación de nuestra vida, ¿sí? Arrepentimiento genuino y transformación de nuestra vida. Vamos a Romanos 8, del 1 al 2, que es el que leímos hace un ratito. Romanos 8, del 1 al 2, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ya hemos sido perdonados, ya hemos sido justificados, ya tenemos paz para con Dios, ya hemos sido liberados de la acusación por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué les estoy explicando todo esto? Bueno, porque dentro del matrimonio, los cónyuges deben humillarse a sí mismos al amor de Jesucristo, ¿sí? Cuando los cónyuges, los dos, conocen esta parte, cada uno busca humillarse al amor de Jesucristo. Cada uno busca vivir bajo la gracia de Jesucristo, ¿sí? Recordemos que la gracia de Dios viene acompañada de arrepentimiento, para vivir en libertad y no en libertinaje. Debe de haber en nosotros un deseo de cambiar para poder llegar a ese pacto que Dios tiene para con nosotros. ¿Qué quiero decirles con esto? Que cada uno de nosotros busque cambiar para complacerse entre sí. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros conocemos este pacto que Dios hizo con la iglesia, cada uno de los dos cónyuges va a buscar humillarse, como se los vuelvo a decir, a sí mismos. No que el varón humille a la varona y no que la varona humille al varón, no. Cada uno de ellos en sí mismos va a buscar humillarse bajo la gracia, bajo el amor de Jesucristo. Y cada uno va a buscar cambiar
lo que a Dios no le agrada. Asimismo, también va a buscar cambiar para complacer a su cónyuge. Ujú. Vamos a ver Mateo 16:24. Mateo 16:24. Dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ajá. Bueno, nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios, pero también debemos de humillarnos delante de nuestro cónyuge. ¿Para qué? Para suplir todas las necesidades, tanto físicas, emocionales y espirituales. Siendo dos personas conviviendo juntos con diferentes gustos y personalidades, solamente lo vamos a lograr con la ayuda de la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del poder de Dios. Vamos a buscar Efesios 4, vamos a leer el 31 y el 32. ¿Cuál cita es, hermanita? El micrófono. Efesios 4, Ujú. Del del 31 al 31 al 32. 32. Efesios 4, del 31 al 32, dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es por eso que les daba toda esta explicación acerca de la gracia de Dios, ¿sí? Porque dentro de la gracia de Dios es lo que les decía, encontramos ese perdón, esa justificación, esa paz para con Dios, ¿sí? Y Dios lo que quiere es que todos y cada uno de nosotros busquemos la gracia de Dios para que nosotros mismos podamos quitar de nosotros mismos la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. ¿Sí? Entonces dice: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros. Recordemos que es perdón con arrepentimiento y cambio de estilo de vida. ¿Ok? Bueno, sin gracia, sin la gracia de Dios, es imposible cumplir con los otros puntos que ya hemos visto. Ajá. Que por ejemplo, los que hemos visto, sabemos que es imposible tener compromiso, tener unión, tener orden, tener testimonio. Ajá. Sin gracia no deberíamos procrear. ¿Por qué? Porque ya no habría una autoridad o un dominio propio en nosotros. Y esa autoridad y ese dominio propio no podría ser tampoco para con nuestros hijos. La autoridad se gana cuando yo veo a los demás como superiores a mí. Ajá. Los cónyuges imitan a Cristo. Los cónyuges debemos de buscar imitar a Cristo. Los hijos imitan a los padres. Ajá. Cuando sucede esto dentro del hogar, comienza a haber ya un orden de Dios. Vamos a ver Filipenses 3, 17. Filipenses 3.
Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ujú. También vamos a revisar la cita de Colosenses 3. Colosenses 3 Te sientas en mi lugar. y vamos a leer del 12 al 13. Hermanita, perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermana? ¿Todavía falta muchas citas? Ya estamos por terminar casi. No sé cuánto falta en el Zoom otra vez. ¿Cuánto falta? Otra. Colosenses 3, del 12 al 13, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ujú. Y ya para terminar, dentro del matrimonio debemos de trabajar en 3 cosas muy importantes, ¿sí? Punto número 1, Dios nos eligió. Y así como Dios me eligió a mí, también eligió a mi varón, al igual que a mis hijos. Entonces, cuando yo reconozco que Dios me eligió a mí, pero también eligió a mi varón, ¿qué quiere decir? Que tanto yo como él somos hijos de Dios. Entonces, yo como esposa tengo que tratar a mi varón como hijo de Dios. Ajá. Ese es el punto número 1. Dios nos eligió. Dios eligió a mi varón, Dios me eligió a mí, pero también eligió a mis hijos. Entonces no puedo maltratar a mis hijos. ¿Por qué? Porque ellos también son elegidos de Dios. Punto número 2. Somos santos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Apartados para Dios. Dios ya me apartó a mí para Dios, pero también apartó a mi varón al igual que a mis hijos. Entonces dentro de un hogar no puede haber maltratos, no puede haber gritos, no puede haber absolutamente nada de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios y como tal nos debemos de comportar. Punto número 3, Dios le ama a mi cónyuge así como me ama a mí, así como ama a mis hijos. Entonces, todos como familia somos elegidos por Dios, todos como familia somos santos, somos apartados para Dios y Dios nos ama a todos por igual. ¿Sí? Hay un ejemplo que yo veía es que si a mi varón lo escogió Dios, es un hijo de Dios y mi suegro es Dios. Entonces yo no puedo tratar a su hijo de mala manera o no puedo, o el varón no puede tratar a su esposa de mala manera. ¿Por qué? Porque es una elegida de Dios, es una mujer santa, es una mujer ya escogida por Dios, es una mujer amada por Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos estos 3 puntos, nuestro matrimonio va a ser más sencillo. ¿Por qué? Porque todos los días vamos a recordar que somos hijos de Dios, que somos elegidos, que somos apartados para Dios y que también somos amados. Cuando realmente nosotros somos, reconocemos estas 3 partes, tenemos ya una identidad para con Dios como hijos de Dios. Entonces buscamos comportarnos como tal, como hijos de Dios. Ajá. Bueno. Todo esto tiene que ser por medio de la revelación del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vamos a leer Colosenses 3, del 12 al 17. Ya habíamos leído una parte de Colosenses. En donde dice, vestíos pues como escogidos de Dios santos, amados y entrañables, misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro.
De manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y les voy a dejar de tarea, les voy a dejar tarea para que lean Colosenses 3, del 18 en adelante. Y esa parte incluso dice deberes sociales de la nueva vida. Ajá. Nosotros tenemos que tener una nueva vida en Cristo Jesús. Y más ahora que estamos en matrimonio, debemos de buscar esa nueva vida dentro de nuestro matrimonio. Realmente permitir que Dios venga a nuestro matrimonio, que sea ese tercer cordón para que no se rompa ese matrimonio. Permitir que Dios obre en nuestra vida conforme a estos 3 puntos, tratar de buscar que Dios siempre esté en medio de nuestro matrimonio, como siempre lo hemos dicho, orando por nuestro matrimonio, orando juntos, orando por separado, incluso ayunando. Dios es bueno y Dios tiene un propósito perfecto para cada uno de nuestros matrimonios. Entonces, pues ese fue el estudio que Dios me enseñó, porque por medio de este estudio me enseñó muchas cosas que yo incluso estaba haciendo mal y que tengo que corregir. Pero Dios en su gracia, en su misericordia, me va a ayudar para que podamos seguir edificando un hogar en Cristo Jesús. De esa misma manera me gustaría que ustedes también puedan edificar ese hogar en Cristo Jesús. Amén. Ya ustedes me dicen si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, hermana, todo estuvo muy bien explicado y bien con las citas. Muchas felicidades, hermana. ¿No? Pues gracias a Dios, que Él es el que nos enseña. Bien, Amén. entonces vamos a dar gracias a Dios. ¿Sí? Padre, gracias, Señor, por ese servicio, Señor, por ese cierre de trimestre, Señor. Te pedimos que nos guardes, Señor, que nos ayudes y nos lleves con bien, Señor, en ese tiempo de reposo, Padre. Bendice a mi hermana Daisy. Gracias, Señor, por el tema que tú le mostraste, Señor, y que tú nos has mostrado tus propósitos para el matrimonio, Señor. Gracias, Padre, te damos. Y también seguimos orando, Señor, intercediendo por mi hermana Normita, por el hermano Agustín, Señor, para que tú les ayudes, Señor, en esa necesidad que tienen, Padre, de sanidad, de fortaleza, Señor, de provisión, Señor, que tú estés con ellos, Señor. Y envíes ángeles alrededor de ellos, Señor, para animarlos, Señor, fortalecerlos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Otra vez vas a lavar? Bueno, hermanas, nos vemos. Nos vemos este domingo. Primero Dios. Primero. Hasta luego, gracias. Amén. Gracias. Adiós. Adiós.